Era una mañana como cualquier otra en las oficinas de Montalbán y Asociados, uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. El director, don Miguel Vargas, un hombre de 60 años con canas impecables y traje siempre planchado, recorría los pasillos con su habitual café en mano. Llevaba 30 años en ese despacho, había visto empleados ir y venir, había cerrado casos imposibles y había construido un imperio sobre la base del trabajo duro y la disciplina. Para él, cada detalle contaba, cada documento debía estar perfecto, cada empleado debía cumplir con su deber sin excusas. No era un hombre cruel, pero tampoco era especialmente cálido. Simplemente creía en la profesionalidad por encima de todo. Aquella mañana, sin embargo, algo captó su atención. Al pasar frente al despacho de archivo, vio a Lucía Ramírez, la nueva empleada de limpieza que llevaba apenas 3 meses trabajando allí. Era una mujer joven, de unos 35 años, siempre discreta, siempre con la mirada baja. Nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, y realizaba su trabajo con una dedicación que incluso don Miguel había notado. Pero ese día, mientras ella estiraba el brazo para alcanzar un estante alto, la manga de su uniforme se deslizó hacia arriba, revelando algo que hizo que el director se detuviera en seco. Moretones. Varios moretones de diferentes tonos, algunos amarillentos ya sanando, otros más recientes, de un púrpura oscuro que contaba historias silenciosas de dolor. Lucía notó la mirada de don Miguel y rápidamente bajó el brazo, ajustándose la manga con un gesto nervioso. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en ese breve instante, él vio algo que lo estremeció hasta los huesos. Miedo. Un miedo profundo, antiguo, que no debería existir en los ojos de nadie. Don Miguel siguió caminando hacia su despacho, pero algo había cambiado dentro de él. Durante toda la mañana, mientras revisaba contratos y atendía llamadas de clientes importantes, su mente volvía una y otra vez a aquella imagen. Los moretones en el brazo de Lucía, el gesto rápido para ocultarlos, ese miedo en su mirada. Había visto muchas cosas en su carrera como abogado, había defendido a víctimas de todo tipo de abusos, había escuchado testimonios que partían el alma. Pero siempre había sido desde la distancia profesional, desde el otro lado del escritorio, con expedientes de por medio. Esto era diferente. Esto estaba sucediendo justo delante de sus narices, en su propio edificio, a una mujer que limpiaba su oficina cada noche mientras él se marchaba a su cómoda casa en el barrio de Salamanca. A la hora del almuerzo, don Miguel hizo algo inusual. En lugar de ir a su restaurante habitual donde comía con socios y clientes, bajó a la pequeña sala de descanso del personal de limpieza. Allí encontró a Lucía sentada sola en una esquina, comiendo un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Ella levantó la vista, sorprendida de ver al director en aquel lugar. Nunca antes había bajado allí. Los mundos de ambos eran paralelos, nunca se cruzaban más allá de un saludo cortés ocasional. Don Miguel se acercó con calma, intentando no parecer intimidante, aunque su sola presencia imponía respeto. Se sentó frente a ella, sin pedir permiso, con la determinación de quien ha tomado una decisión importante. Lucía dejó su bocadillo sobre la mesa, sus manos temblaban ligeramente. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno habló. El silencio era denso, cargado de palabras no dichas, de verdades enterradas bajo capas de vergüenza y supervivencia. Don Miguel rompió finalmente el silencio con una voz más suave de lo habitual, despojada de la autoridad que normalmente empleaba en los tribunales. Le preguntó cómo estaba, si todo iba bien, si necesitaba algo. Preguntas simples, casi banales, pero cargadas de una intención más profunda que Lucía captó de inmediato. Ella respondió con las respuestas automáticas que había perfeccionado durante años, esas mentiras piadosas que protegían su realidad de las miradas ajenas. Todo estaba bien, gracias por preguntar, era muy amable de su parte interesarse. Pero su voz sonaba hueca, como un disco rayado repitiendo las mismas líneas una y otra vez. Don Miguel no era tonto. Había interrogado a suficientes testigos reticentes como para reconocer las evasivas cuando las escuchaba. Se inclinó ligeramente hacia adelante y con una franqueza que sorprendió incluso a él mismo, le dijo que había visto los moretones, que no era ciego, y que si alguien le estaba haciendo daño, él podía ayudar. Las palabras cayeron sobre Lucía como un jarro de agua fría. Durante un momento,
Su rostro se contrajo en una mueca que oscilaba entre el alivio y el terror. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó desesperadamente por contener. Nadie, absolutamente nadie, le había preguntado directamente en años. Todos veían, todos sospechaban, pero nadie se atrevía a cruzar esa línea invisible que separaba la cortesía de la intervención. Los vecinos bajaban la mirada cuando la veían con gafas de sol en invierno. Sus compañeras de trabajo cambiaban de tema cuando ella llegaba con excusas sobre escaleras y puertas. El silencio era su cárcel, y todos eran cómplices involuntarios de su encierro. Pero ahora, este hombre poderoso, este director imponente que vivía en un mundo tan diferente al suyo, estaba ofreciendo romper ese silencio. Lucía negó con la cabeza, demasiado rápido, demasiado enfático. Le agradeció su preocupación pero insistió en que todo estaba bien, que eran solo torpezas suyas, nada importante. Don Miguel sabía que no podía presionar demasiado, que la confianza era algo que se construía con paciencia, no con imposiciones. Asintió lentamente, pero antes de levantarse, sacó una tarjeta de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa hacia Lucía. En ella estaba su número de móvil personal, algo que raramente compartía con nadie fuera de su círculo más íntimo. Le dijo con una firmeza tranquila que si alguna vez necesitaba ayuda, a cualquier hora del día o de la noche, podía llamarle. No habría juicios, no habría preguntas incómodas, solo ayuda. Lucía tomó la tarjeta con dedos temblorosos y la guardó rápidamente en el bolsillo de su uniforme, como si fuera un secreto peligroso que debía mantener oculto. Cuando don Miguel se marchó, ella se quedó allí sentada, mirando fijamente su bocadillo medio comer, sintiendo como algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse. Esa pequeña tarjeta en su bolsillo pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado en su vida. Pasaron 2 semanas sin que nada cambiara en apariencia. Lucía seguía llegando cada tarde, realizaba su trabajo con la misma diligencia callada de siempre, y don Miguel continuaba con su rutina de casos y reuniones. Pero ambos habían cambiado internamente. Él la observaba con más atención, notando detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Cómo evitaba levantar objetos pesados con el brazo izquierdo, cómo a veces se tocaba las costillas con un gesto de dolor que intentaba disimular, cómo su mirada se perdía en la distancia cuando creía que nadie la veía. Cada pequeña señal era una puñalada silenciosa en la conciencia de don Miguel, quien comenzó a preguntarse cuántas otras Lucías había en el mundo, sufriendo en silencio mientras todos miraban hacia otro lado, cómodos en su ignorancia deliberada. Una noche, pasadas las 11, cuando don Miguel estaba en casa revisando documentos para un caso importante, su móvil sonó con un número desconocido. Al contestar, escuchó al otro lado una respiración entrecortada, sollozos ahogados, y finalmente la voz quebrada de Lucía susurrando apenas audible que necesitaba ayuda. No hacía falta que dijera más. Don Miguel sintió como la adrenalina recorría su cuerpo, ese mismo impulso que lo había convertido en un abogado formidable ahora canalizado hacia algo mucho más personal. Le pidió que le dijera dónde estaba, le aseguró que iría de inmediato, que no colgara, que no estaba sola. Lucía le dio una dirección en Vallecas, un barrio al otro lado de la ciudad que don Miguel conocía solo de nombre. Mientras conducía a toda velocidad por las calles nocturnas de Madrid, su mente trabajaba con la precisión de quien ha manejado crisis durante décadas. Llamó a un contacto en la policía, un antiguo cliente al que había sacado de un aprieto legal años atrás, y le explicó brevemente la situación. Necesitaba que hubiera presencia policial, pero con discreción, sin alarmar al agresor hasta que Lucía estuviera a salvo. Cuando llegó a la dirección, encontró a Lucía esperándole en la esquina de la calle, con una pequeña bolsa de plástico que contenía probablemente todas sus pertenencias importantes. Su rostro estaba hinchado, un nuevo moretón florecía bajo su ojo derecho, y su labio partido sangraba ligeramente. Pero en sus ojos había algo diferente a aquella primera vez en la oficina. Ya no era solo miedo. Había determinación. Había una chispa de valentía que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Don Miguel bajó del coche y caminó hacia ella con pasos firmes. No dijo nada al principio, simplemente abrió la puerta del copiloto en un gesto que significaba más que 1000 palabras. Lucía subió al coche y cuando se cerró la puerta tras ella, se permitió finalmente derrumbarse, llorando con una intensidad que liberaba años de dolor acumulado.
Don Miguel condujo en silencio durante los primeros minutos, dejando que Lucía liberara todo ese sufrimiento contenido. No había palabras que pudieran consolar décadas de abuso, pero su presencia allí, en medio de la noche, era un mensaje claro de que no estaba abandonada. Finalmente, cuando los sollozos comenzaron a calmarse, él le explicó con voz serena el plan que había trazado en su mente durante el trayecto. La llevaría a un refugio especializado que conocía, gestionado por una asociación con la que su bufete había trabajado en casos pro bono. Allí estaría segura, tendría apoyo psicológico, asesoramiento legal, y nadie podría encontrarla. Al día siguiente, presentarían una orden de alejamiento y comenzarían los trámites legales necesarios. Don Miguel se encargaría personalmente del caso, sin cobrar un solo euro, porque había cosas en la vida que trascendían el dinero y los honorarios profesionales. Lucía escuchaba entre lágrimas, incrédula de que alguien, especialmente alguien tan importante como él, estuviera haciendo todo esto por ella, una simple empleada de limpieza que el mundo había ignorado durante tanto tiempo. Cuando llegaron al refugio, una trabajadora social les recibió con calidez y profesionalidad. Don Miguel se quedó allí hasta asegurarse de que Lucía estaba cómoda, de que entendía todos sus derechos, de que sabía que no estaba sola en esto. Antes de marcharse, Lucía hizo algo que sorprendió a ambos. Le abrazó. Fue un abrazo breve pero cargado de una gratitud infinita, de un reconocimiento profundo de que este hombre había visto su humanidad cuando otros solo veían su función. Don Miguel, siempre tan controlado, tan profesional, sintió como se le hacía un nudo en la garganta. Durante el camino de vuelta a casa, conduciendo por las calles vacías de madrugada, reflexionó sobre su vida, sobre todas las batallas legales que había ganado, sobre todos los éxitos que había acumulado. Pero ninguno de ellos, absolutamente ninguno, le había hecho sentir lo que sintió esa noche al ver a Lucía cruzar la puerta de aquel refugio hacia una nueva vida. Los meses siguientes fueron intensos pero transformadores para ambos. Don Miguel se volcó en el caso de Lucía con una pasión que sorprendió incluso a sus socios más cercanos. Consiguió la orden de alejamiento, presentó cargos por maltrato habitual, y se aseguró de que el agresor enfrentara las consecuencias de años de violencia impune. Pero más allá de lo legal, algo había cambiado profundamente en el director. Comenzó a prestar atención a las personas que trabajaban en la sombra de su exitoso bufete, aquellos empleados invisibles cuyas vidas había ignorado durante décadas. Implementó políticas de apoyo, creó un fondo de ayuda para empleados en situaciones difíciles, y estableció una línea directa de comunicación donde cualquiera pudiera pedir ayuda sin miedo a represalias. Sus socios pensaron inicialmente que era una fase pasajera, un capricho de la edad, pero pronto vieron cómo esas medidas mejoraban el ambiente laboral y la lealtad del personal. Lucía, por su parte, floreció de maneras que nadie habría imaginado. Con el apoyo del refugio y la terapia adecuada, comenzó a reconstruir su autoestima pedazo a pedazo. Don Miguel le ofreció mantener su puesto en el bufete, pero esta vez con un contrato digno y todas las prestaciones legales. Ella aceptó, no por necesidad, sino porque ese lugar representaba ahora el punto de inflexión de su vida, el sitio donde alguien finalmente había decidido verla. Con el tiempo, Lucía incluso comenzó a estudiar por las noches, recuperando sueños que había enterrado hacía décadas. Quería ser trabajadora social, ayudar a otras mujeres que estaban donde ella había estado, ser esa voz que le dice a alguien en la oscuridad que hay una salida, que hay esperanza. Una tarde, casi un año después de aquella noche crucial, Don Miguel y Lucía compartieron un café en la sala de descanso, el mismo lugar donde todo había comenzado. Ella le agradeció nuevamente, aunque ambos sabían que las palabras eran insuficientes para expresar la magnitud de lo ocurrido. Él simplemente sonrió y le dijo algo que ella nunca olvidaría, que no había sido él quien la había salvado, sino ella quien se había salvado a sí misma al tener el coraje de hacer aquella llamada. Él solo había abierto una puerta, pero fue ella quien tuvo la valentía de cruzarla. Mientras hablaban, otros empleados pasaban por allí, saludando con naturalidad, y don Miguel se dio cuenta de algo hermoso. Ya no veía funciones ni roles, veía personas, cada una con su propia historia, sus propios moretones visibles e invisibles. Y entendió finalmente que el verdadero éxito no se medía en casos ganados ni en dinero acumulado, sino en vidas tocadas, en diferencias hechas,
En momentos donde elegimos ver al otro no como un número, sino como un ser humano que merece dignidad, respeto y una oportunidad de ser feliz.